Buenos días con todos los presentes, mi nombre es Jesús Miranda y esta es una clase de automatismos y cuadros eléctricos para el segundo año de bachillerato, la clase número 12. Y vamos a tocar estos temas: verificación de equipos con electrónica digital microprogramable, esquemas de documentación técnica, protocolos de verificación, secuencias y fases de verificación, herramientas y equipos de medida, procedimientos de medidas de niveles de voltaje y calidad de la alimentación, parámetros característicos. Ya. Lo primero. ¿A qué nos referimos con la electrónica digital microprogramable? La electrónica digital microprogramable hacemos referencia a todo lo que es la electrónica como tal, pero que tiene parte digital, microcontroladores y también programación, ¿sí? En las posteriores clases vamos a tratar un poco respecto de los microcontroladores y la programación. Hoy ya nos vamos a enfocar en lo que es la tarjeta como tal para poder hacer una verificación y diagnosticar. Ya, para los que ya deberían tener conocimiento, al hablar de la parte digital nos referimos a la parte que enfrasca con puertas digitales, memorias, circuitos biestables, FPGAs, microprocesadores. Ya. Los microcontroladores, nos referimos a estos, son pequeños circuitos integrados como estos, pero que tienen la capacidad a los que se les puede cargar un código. Estos pueden ser el PIC, el Arduino, la Raspberry Pi, el ESP32. El Arduino como tal no es un microcontrolador, sino que es la tarjeta de desarrollo llamada Arduino, que contiene un microcontrolador. El microcontrolador que tiene es el ATmega, es este que se encuentra aquí, este pequeño circuito integrado. Este es el microcontrolador, esto acá es la tarjeta. Pero vulgarmente ya se lo conoce como Arduino, la tarjeta de desarrollo, a que se le carga el código. Cuando hablamos de la programación, nos referimos al lenguaje de programación, el código que se carga en la tarjeta para que realice una función especial. Esta programación puede ser Python, me refiero a los lenguajes de programación, Python, C, C++, VHL. Los más importantes estos son los más importantes. VHL se utiliza más en la parte digital. Verificación de equipos. Primero vamos a desarrollar la verificación de hardware de un equipo. Como en todo equipo electrónico, primero se debe realizar una inspección visual de las tarjetas, porque a veces las averías pueden ser notorias. ¿Qué tipo de averías podemos nosotros verificar solo con la vista? Capacitores soplados, resistencias quemadas, integrados quemados, pistas rotas, cables sueltos, fusibles rotos. Aquí por ejemplo tenemos capacitores soplados. Los capacitores se soplan por exceso de voltaje o temperatura, la cual también reseca el material dieléctrico, lo que produce alteraciones en su frecuencia de trabajo. Ustedes saben que los capacitores tienen una frecuencia que es la de microfaradios, que está escrita aquí, y eso es muy importante porque define el ciclo de carga de cada capacitor. Si esos valores se alteran, el circuito empezaría a trabajar de forma errónea, y eso puede ser razón para que ciertos componentes se quemen, ¿sí? Entonces, en un circuito ustedes ven que hay capacitores soplados, como los que se encuentran aquí, se han soplado, se levantan la parte de arriba o se hincha, es porque es por exceso de temperatura o por paso del tiempo, y eso ya provoca que los microfaradios cambien, y al cambiar la cantidad de microfaradios se altera el circuito. Entonces se deben cambiar. Resistencias quemadas. Las resistencias pueden estar quemadas ya sea por exceso de temperatura, por cortocircuitos, y de igual manera en el caso de que sea visible como se está visualizando ahora, lo que se debe hacer es cambiar la resistencia. Las resistencias pueden estar quemadas y no siempre puede ser visible, pero en este caso sí lo es. ¿Ya? Ahora, integrados quemados. Aquí tenemos en este caso es un regulador de voltaje, como el que se muestra aquí, está quemado y está hasta partido. También se pueden quemar por cortocircuitos o exceso de voltaje. Los integrados que tienen capacitores asociados, en el caso de los capacitores se encuentren soplados, en el caso de los capacitores se encuentren soplados, esta variación en la capacitancia de los capacitores también provoca que los integrados empiecen a trabajar mal y posiblemente se quemen. Pistas rotas.
Las pistas se rompen cuando la placa está sometida a fuerzas de tensión. Se da por ejemplo en el caso de que tengamos una placa un poco sensible y esta esté sujeta con fuerza a un tornillo y esté como que se le esté presionando contra algo, o tal vez el transformador esté golpeándose con algo, o tal vez el equipo se ha caído y la placa se ha fracturado y con ello se puede estar rompiendo una pista. Bueno, puede darse el caso, aunque aquí en este caso es por un cortocircuito, se ha volado con todo y pista. Entonces las pistas pueden, si están rotas, deben puentearse para corregir el problema. Cables sueltos. Los cables también se pueden zafar por cuestiones cuando están sometidos a esfuerzo de tensión, o también se pueden deteriorar o pueden disminuir su capacidad de conducción, ya sea porque estos ya pasaron su tiempo de vida útil, entonces también la parte del aislante empieza a deteriorarse y deben ser verificados. Se les debe verificar que estén conduciendo normalmente. Fusibles rotos. Los fusibles obviamente se cortan por algún cortocircuito y deben verificarse que no estén en corto y deben cambiarse. Ya, una vez que nosotros tengamos nuestra placa, ¿no? Y hayamos hecho la revisión visual de todo y entendamos que todo se encuentra en orden, pasamos a una verificación minuciosa. Esto se verifica con el multímetro, obviamente. Lo primero que se debe hacer, yo les aconsejo, es revisar la alimentación. En muchos de los casos la alimentación es lo primero que falla. Tratándose sobre todo en microcontroladores, los microcontroladores por lo general no fallan, sino más bien sus componentes asociados como la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se coge el multímetro, se lo pone en voltímetro, en la escala de voltaje es apropiado y se pone a verificar cada uno de los puntos de voltaje a ver si se encuentran acorde a lo que deberían estar, ¿sí? Si cada punto de voltaje entrega voltaje, la fuente está bien, pero otra prueba que también es importante hacer es, si es posible, ¿no? De ser posible, en el caso de las computadoras, se prueba la fuente de alimentación desconectada de la placa. Se desconecta la fuente de alimentación de la placa y se verifica el voltaje. Luego se conecta la fuente de alimentación y se vuelve a verificar el voltaje, pero ya con la tarjeta encendida. ¿Para qué? Para ver que no haya caídas de tensión. Si existen caídas de tensión, si el voltaje se cae, por ejemplo si una salida bota 12 voltios y de repente se cae a 6, es probable que haya un cortocircuito. Sí, porque los cortocircuitos me hacen caer la tensión. Entonces, si llega a ocurrir eso, es necesario que se verifique, ¿no? Entonces, si eso ocurre, digamos que al conectar la fuente de alimentación se cae la tensión, es probable que sean dos cosas. La primera, o la fuente ya está algo deteriorada y no suple la potencia suficiente, o la segunda es que haya un elemento en corto en la tarjeta que me esté haciendo caer la tensión, ¿sí? Una prueba que es válida, por así decirlo, es en el caso de algo evidente, ¿no? Es alimentar la tarjeta e ir removiendo componentes hasta que se vaya la caída de tensión. O sea, de esa forma se puede identificar qué componente está en corto, ¿ya? Bueno, en el caso de las fuentes, si sospechamos de la fuente, nosotros tendríamos que verificar que el voltaje de salida del transformador, verificar que los capacitores carguen y descarguen correctamente, verificar la rectificación o los diodos de rectificación y verificar el regulador de voltaje. ¿Cómo se verifica todo esto, no? Los capacitores. Para verificar un capacitor, lo que se hace es lo siguiente. Se conectan las puntas de prueba del capacitor en continuidad y se mide la resistencia de los capacitores. Esta debe ser muy alta o ir creciendo, porque recuerden que cuando nosotros ponemos el multímetro en continuidad entregamos voltaje para medir la resistencia. Entonces, al entregar voltaje, el capacitor empezará a cargarse y de esa forma la resistencia irá incrementando hasta que se comporte como una batería, y la resistencia de una batería es alta. Si luego invertimos las puntas, el capacitor debe empezar a descargarse, entonces nosotros deberíamos medir una resistencia que va bajando, ¿sí? Y luego pasa a 0 y luego vuelve a crecer. Entonces ahí nosotros sabemos que el capacitor carga y descarga, porque puede darse el caso, no siempre, de que el capacitor puede llegar a estar en corto, ¿sí? O presentar una resistencia muy baja o una capacidad de carga no tan buena. Así se prueban los de este tipo, los electrolíticos. Ahora, ¿cómo se prueban los capacitores
Ya, en el caso de los capacitores de tipo lenteja, no tengo una imagen aquí, pero los tipos de lentejas son los ceramicados. Voy a poner una imagen de internet. Capacitor de lenteja, para que ustedes vean. Así es un capacitor de lenteja. Este capacitor tipo lenteja es el capacitor. Este capacitor ustedes más conectan las puntas de prueba en continuidad en los extremos y la resistencia debe ser alta. Aquí siempre debe ser alta, ¿sí? Aquí no se va a verificar una resistencia creciendo y nada, siempre va a ser alta. Solo nos acá se verifica eso otro. Pero por lo general, simple y llanamente deben verificar que el capacitor no esté en corto. Ahora, probar las resistencias es el siguiente paso. ¿Cómo se prueban las resistencias? Para probar las resistencias, estas se verifican los colores que están en la superficie y con la tabla de colores de la resistencia se determinará qué valor tiene. Luego de determinar el valor de la resistencia, se coloca el multímetro en resistencia en la escala más alta o en la escala apropiada para la resistencia y se mide la resistencia. Pero para medir la resistencia en una placa es necesario retirar una patita o un pin de la resistencia, porque si uno la mide la resistencia conectada toda en la placa, estaría midiendo también resistencias asociadas de la placa a la resistencia que queremos medir. Entonces se debe retirar una patita y ahí se procede a medir sin tocar con las manos, claro. Ya hemos mencionado, ¿no? También la prueba de diodos, ustedes ya la saben. Se verifican que solo conduzcan en un solo sentido. Los diodos pueden estar abiertos o en cortos, es decir, o pueden marcar continuidad en ambos sentidos o no marcar nada. Pero el comportamiento normal de un diodo es que conduzca en un solo sentido, es decir, lo polarizamos en directa y marcará baja resistencia, y en inversa no debe marcar alta resistencia. Los diodos en directa deben marcar baja resistencia y en inversa deben marcar alta resistencia. Ahora, si estamos seguros de que el problema no está en la fuente, ahora sí vamos a verificar la placa. En la placa principal debemos verificar resistores, capacitores, inductores, diodos, transistores, reguladores e integrados. Para verificar los inductores se coloca el multímetro en continuidad y se verifica que tenga baja resistencia, ya que los inductores solo pueden estar abiertos, se pueden quemar y se pueden abrir. Entonces si marca baja resistencia, el inductor está bien. Para probar diodo, ya lo dije, para probar diodo ustedes pueden poner el multímetro en continuidad o en la escala más baja de ohmiaje, que en este caso es 200, y lo van a conectar. Si lo conectan en directa, es decir, positivo con ánodo y negativo con cátodo o con negativo, debe marcar baja resistencia. Si lo polarizan en inversa, o sea al revés, debe marcar alta impedancia, como marca aquí. Ya. Ahora, ¿cómo se prueban los transistores? Los transistores, ustedes saben que tienen tres partes, que son la base, el emisor y el colector. ¿Cómo se prueban? De esta manera. Entre base y emisor, como ustedes ven en el símbolo, hay un diodo, este diodo chiquito. Eso es lo que ustedes deben probar. Ustedes verifican que este diodo esté en buen estado. ¿Cómo? Conectamos la punta roja en la base y la negra en el emisor, en este caso, porque así está polarizándose este diodo, y debe marcar baja resistencia, y al revés debe marcar alta resistencia. Y en cambio, entre el pin 3 y el 1 debe marcar alta resistencia en un sentido, y al darle la vuelta debe marcar una resistencia alrededor de los 500-600 ohmios, ¿sí? Ahora, cuando está dañado, marca en corto entre el pin 3 y 1, es decir, hay continuidad entre el 3 y 1 siempre, en cualquier sentido, ahí está dañado. O también puede haber continuidad entre el 2 y 1 en cualquier sentido, también está dañado porque estaría en corto. O también puede estar abierto, que no marca entre 2 y 1 nada, en ningún sentido. Entre 3 y 1 puede ser normal que no marque nada también, porque entre 3 y 1 se supone que es como el switch que se abre o se cierra. Pero así se prueba primero este diodo y luego se prueba que no esté en corto entre 3 y 1, o entre colector y emisor. Ahora, no todos los transistores tienen la misma configuración. Ustedes primero deben buscar este símbolo. ¿Cómo lo buscan? Ponen la numeración del transistor en internet y buscan el símbolo.
Al encontrar el símbolo, ahí identifican cuál es base, colector y emisor. Identificando esto e identificando el diodo, hacen la prueba que les digan. Prueban este diodo y prueban que entre el colector y emisor no esté en corto. Ya, esto es lo que he estado diciendo. Para probar los reguladores de voltaje, como el que se encuentra aquí, es más sencillo. Solo verifiquen que el voltaje de entrada, esta es una prueba en caliente, que el voltaje de entrada le llegue. Digamos que este es un regulador de 7805, por ejemplo, que baja 5 voltios. Si la entrada le llega a más de 5, lo normal es que el 3 bote 5 voltios porque lo regula a 5. Entonces, si a la entrada le llega a más de 5 y a la salida no bota los 5, entonces está dañado esto. Y si es que está bien conectado a tierra, verificamos esa conexión. Entonces, así se prueban los reguladores de tensión, porque su única función es regular. Ahora, ¿cómo se prueban los transistores y reguladores SMD? La tecnología SMD son dispositivos que están soldados a la superficie de las placas, por eso se llaman SMD. Este es un transistor SMD, y acá están otras figuritas donde hay muchos transistores. ¿Cómo se prueban estos transistores? Estos transistores pueden hacer la de transistor o la de regulador. Por ejemplo, aquí hay uno de regulador, se ven así. Y este dato es interesante porque en muchos casos estos reguladores se queman, ya sean tarjetas de televisores o de computadoras, se ponen en corto. ¿Y cómo se los prueban? Y uno cree que la tarjeta ya no vale, pero cuando lo único que hay que hacer es cambiar un regulador. ¿Cómo se los prueba? Para probarlo se verifica los dos pines de abajo en los extremos, que no estén en corto. Verificamos que no estén en corto poniendo el multímetro en continuidad. También se ha de saber que el pin de en medio, tiene continuidad con el de arriba. Es lo mismo. Tiene continuidad el de aquí con el de arriba. Entre estos dos debes verificar que no estén en corto, entre este y este. ¿Sí? En todo caso, por un pin entra el voltaje de entrada y por el otro sale el voltaje regulado. También se puede verificar eso. Acá hay un esquema mucho mejor, miren. Aquí hay un transistor SMD. Aquí está un transistor y aquí está el símbolo. Aquí se puede evidenciar que el pin 1 es la base, que el pin 2 es el emisor y el 3 es el colector. Como ustedes ya saben probar transistores, podrían hacer la prueba de un transistor entre los tres pines, o también verificar que no esté en corto, en este caso entre el pin 1 y 2, y entre el 3 y 2 tampoco que no estén en corto. Se verifica que no estén en corto, sobre todo que no estén en corto respecto a lo que va conectado a tierra. Aquí se puede ver también que aquí entra la señal de voltaje, aquí se manda a tierra y aquí sale el voltaje de salida, en el caso de que trabaje como un regulador. En este caso es un transistor. La señal de entrada entra por el pin 1, por el pin 2 está a tierra y el 3 es la salida. Acá tenemos otro SMD tecnología MOSFET. Ustedes, si no lo saben, ahorita lo van a saber. La tecnología MOSFET es una tecnología en la cual se asemeja a un transistor, porque estos están sustituyendo a los transistores, pero tienen ciertas propiedades que los hacen mejor que los transistores. Disipan menos potencia y se aprovecha mejor la potencia que estos reciben, la aprovechan mejor. Entonces, por el hecho de aprovechar mejor la potencia, se están reemplazando los transistores por los MOSFET. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos? Aquí tenemos un encapsulado de MOSFET. Aquí se ve que hay dos MOSFET integrados en este integrado, dentro del integrado, y están conectados. La base, bueno, ya no se dice base. En lo que es MOSFET, tecnología MOSFET, se habla de, en vez de base, se habla de compuerta. En vez de emisor, se habla de fuente. Y en vez de colector, se habla de a ver, era fuente, compuerta, surtidor, drenaje. Se habla de drenaje. Aquí está el símbolo. Las componentes de un MOSFET son compuerta, surtidor, drenaje, o compuerta, source de fuente y drain de drenaje, y G de gate, compuerta, drenaje y surtidor. La compuerta es como lo que era la base en un transistor, el surtidor es como lo que es el emisor en un transistor y el drenaje es como lo que es el colector en un transistor. ¿Sí? Ya. ¿Por qué son mejores estos artefactitos? Ya vamos a ver por qué.
Aquí tenemos otro encapsulado, el BSS-123, es un transistor MOSFET de tecnología SMD, y aquí dice que esta es la compuerta, la fuente y el drenaje. Aquí también hay otro MOSFET, también los venden en esta presentación, y aquí dice que esta es la compuerta, surtidor y drenaje. La configuración se la tiene que buscar en internet. Ya, pero ¿cómo se prueban estos componentes? Se los prueban así. Primero deben saber que un MOSFET puede ser del canal N o del canal P. ¿Cómo es esto? Canal N es cuando el emisor, el diodo interno está entrando, como se ve aquí, y canal P cuando el diodo interno está saliendo. ¿Sí? Así, apréndenselo de esta manera. Canal N, el diodo interno está entrando, y canal P, el diodo interno va saliendo. Así como cuando hablábamos de los transistores, en los transistores hablábamos de transistor NPN y PNP. Eso dependía de las polaridades de dopaje en las patitas de los transistores. De igual manera, esto depende también del dopaje en cierta forma, pero en el símbolo se lo identifica así. Si el diodo interno ingresa es canal N, si el diodo interno sale con respecto a la compuerta es canal P. Ya. Ahora, yo le he puesto estos capacitores y este diodo porque en muchos símbolos ustedes van a ver ese comportamiento también. Muchos de estos MOSFET vienen integrados también con capacitancias y con diodos, también diodos Zener y entre otros tipos, aquí entre drenaje y surtidor, y con capacitancias entre compuerta de drenaje y compuerta surtidor. ¿Cómo se prueba esto? Se prueba así. Cogemos el multímetro y lo colocamos en continuidad, en prueba de diodos. Vamos a polarizar inversamente este diodo interno, el de dentro. ¿Sí? Lo polarizamos inversamente. ¿Para qué? Para cargar este capacitor que está aquí, esta capacitancia interna del MOSFET. Cuando esta capacitancia se cargue, me va a activar el MOSFET, va a provocar que entre surtidor y drenaje haya conducción. ¿Por qué se debe polarizar inversamente? Porque si lo polarizo directamente, la corriente fluirá por el diodo, pues interno, y no va a cargarse el capacitor. Por eso tengo que polarizarlo inversamente y no directamente. Si lo polarizo directamente, la corriente pasaría por el diodo, pero si lo polarizo inversamente, se cargará el capacitor y la corriente no pasará por el diodo. De esa forma, polarizando inversamente este diodo interno, va a conducir entre surtidor y drenaje. Así es como se lo prueba, si funciona o no. Y para que deje de conducir, se descarga este capacitor tocando con los dedos compuerta y surtidor. Ahí se descarga el capacitor y ya dejaría de conducir entre compuerta y drenaje. También una prueba adicional es comprobar que este diodo esté en buen estado. Probemos que entre drenaje y surtidor este diodo esté correctamente trabajando, esté bien polarizado o no. Polarizado en directa debe marcar unos 500 ohmios y en inversa no debe marcar nada. Y así es como se prueban los diodos MOSFET. Ya, también puede existir el caso de que tengamos un transistor como el que se encuentra aquí, pero que no esté formado que no sea un transistor común y corriente, sino que sea el conglomerado de dos diodos. Este se llama diodo Schottky. Y pensemos un poquito. Cada diodo cuando se polariza en directa, se polariza con 0.7 voltios, ¿no? Entonces, si yo polarizo correctamente estos dos diodos, me darían 0.7 más 0.7, 1.4 voltios. Entonces, yo entiendo que este regulador me estaría botando 1.4 voltios una vez que se encuentre bien polarizado esto, entre 1 y 3. Me botaría entre 1 y 3, tendría un acumulado de 1.4 voltios. Entendería yo eso. ¿Sí? Y aquí también deben saber que el pin 2, aquí falta, porque este es el 2 también. Ya, deben saber que este pin 2, esta parte de arriba con la de acá son el mismo punto, por eso puse 2 y 2. Y este 2 de acá, en cambio, es el punto medio donde se unen los dos diodos. ¿Sí? Ya ese es el diodo Schottky. Ya, ahora, ¿cómo nosotros procedemos para probar un circuito integrado? Ya, probar circuitos integrados y microprocesadores puede ser algo muy complicado, pero nos vamos a basar fundamentalmente en
en un estado en el que los circuitos integrados están completamente averiados. ¿Y esto cuándo es? Esto ocurre cuando el circuito integrado está completamente en corto, cuando está cortocircuitado por completo. Cuando el circuito integrado está completamente cortocircuitado, entonces está dañado. A veces puede ocurrir que no solo se cortocircuite todo, sino solamente unas cuantas compuertas, ¿no? Pero ¿cómo se prueba esto? Se prueba de la siguiente manera. Considerando que cada pin es como una compuerta, como un diodo, vamos a polarizarlo en inversa para ver si trabaja normalmente, si hay marca resistencia o si está en corto, porque si está en corto mandaría a tierra. ¿Cómo verificamos esto? Primero tenemos que identificar el pin de tierra de nuestro circuito integrado. Ya, no en todos, pero en la mayoría este pin de aquí es el de tierra. En la mayoría, en la mayoría, no en todos. Si no están seguros, busquen la numeración, pónganla en la computadora, en internet, y encuentren cuál es el pin de tierra. Encontrado el pin de tierra, colocamos la punta positiva en el tierra del integrado y con la punta negra vamos a hacer prueba de continuidad. Ponemos el multímetro en continuidad y ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar la continuidad de cada uno de los pines. Entonces yo pongo mi punta de color negra aquí y la punta roja en tierra y pongo el multímetro en continuidad. Si el pin está en buen estado, debería marcar alta resistencia, pero si está en mal estado, o sea en corto, marca baja resistencia. Quiere decir que este pin con tierra son 1, si marca baja resistencia, y si son 1 es porque está en corto, y así es como yo identifico. Si yo encuentro varios pines marcando baja resistencia, es decir que están en corto, entonces está dañado. Pero también si tienen dudas pueden ayudarse con el diagrama, se ayudan con el diagrama del integrado y así podrán saber si realmente están probando una compuerta o si ese pin también va a tierra, ¿sí? Pero no es normal que todos los pines vayan a tener ese comportamiento. No todos los pines van a tierra, por lo general 1 o 2 máximo van a tierra en los integrados, ¿sí? Ya, eso sería todo por la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a tratar de otros métodos de prueba. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la punta lógica para poder verificar estados lógicos en tarjetas, y luego vamos a hablar sobre la programación. Muchas gracias por su atención.